Buenas tardes, estamos en la Casa de la Juventud, hoy 20 de noviembre del 2014 y nos acompaña pues Teresa Gómez Pastrana, amiga e investigadora y colaboradora también del colectivo Gente y de una larga trayectoria. Hemos querido que esté hoy con nosotros pues porque creíamos conveniente que presentara su libro, que aunque está escrito por dos compañeros más y ella, Luis Ruiz Aja y Florian Manuel Pérez, pero vamos, ellos nos pillan un poquillo más lejos y sí contábamos pues, con Teresa. El libro está distribuido en 3 partes, cada una de ellas ha sido escrita por uno de ellos. La primera, pues que está escrita por Luis Ruiz Aja, en el que habla sobre el interés teórico, la evolución de los movimientos sociales. La segunda parte, que es el interés tecnológico, hackers, activistas y cultura libre, a cargo de Florian Manuel Pérez Sánchez. Y la tercera parte, que es el interés empírico, que es la voz de los protagonistas. Teresa es licenciada en Sociología, combina la docencia con la investigación, siendo autora de numerosos estudios sociológicos y artículos especializados, entre los que se puede destacar la publicación por la Fundación Alternativa Movimiento 15M, quiénes son y qué reivindican, al frente de la consultora INAS, de la que es socia fundadora. Ha desarrollado numerosos proyectos de carácter social. El libro también contiene una selección de fotografías realizadas por ese Herrero, José Segarra y Teresa María Gómez Pastrana, ella misma, que además sirvieron de base para la portada y para el carrusel de imágenes de la web que tienen sobre el libro. Ante todo, agradecerte tu desplazamiento hasta Marmolejo. Es un honor, estoy muy a gusto. Y bueno, pues para los presentes y también para los televidentes del canal local de televisión, pues un poco pues te dejo con tu libro. Vale, yo quería primero explicaros cómo surgió este libro, ¿vale? Es decir, como ha comentado Antonio, lo forma en 3 partes, que es el de mi compañero Luis, que también es sociólogo como yo, y compañero técnico en Juventud también, pero tanto Luis como Florian, mis compañeros, son de Santander, y en mi caso, yo soy de aquí cerca, de Linares, pero cuando ocurrió lo del 15M estaba en Salamanca, estaba dando clases en la universidad allí y bueno, me dedicaba un poco a todo esto de las técnicas de participación, trabajaba con Juventud y de buena primera veo a la gente en la calle, ¿no? Es decir, no sabíamos muy bien haciendo qué, pero estaban en las calles. La mayoría de mis alumnos estaban en las calles, no iban al aula a escucharnos, sino que estaban allí, y como socióloga pues me vi en la necesidad un poco de hacer coherente todo ese tipo de temas de participación, ver qué es lo que ellos querían, por qué estaban allí y qué era lo que estaba pasando. Y luego pues utilizar mi manera de trabajar un poco pues para ver qué se estaba haciendo. En aquel momento yo pensé que esto lo estaban haciendo en otros sitios, me refiero, es decir, entendí que en otros lados pues había otra gente que también se había echado a la calle y lo estaba viendo, no nos daba tiempo a saber qué estaba ocurriendo en cada sitio. Entonces, luego, bueno, pues sí que hemos puesto en contacto muchos sociólogos que estamos trabajando el tema, pero sí que es verdad que el estudio que hay aquí en este libro, sobre todo la parte última mía, es de los pocos datos que hay en España desde los primeros días. Yo estuve allí directamente desde, pues no sé si recordáis el fenómeno, el 15M fue una manifestación inicial, en Madrid la gente se quedó en las plazas de Madrid y automáticamente eso creó una serie de acampadas, que es como una fórmula en las plazas diferentes, que fue, yo digo que salieron como las setas, surgieron como las setas en varios puntos del país, ¿no? Entre ellos por donde yo estaba, ¿no? Y demás. Aquí tarda un poquito más. Yo en Jaén he estado preguntando por la zona, he colaborado en el
caso concreto de Linares durante mucho tiempo y llevan una labor muy interesante, pero surgieron más en verano, después de otras iniciativas. Justo el momento del 15M con manifestación y acampada, los datos más cercanos son estos, ¿no? Son de los que tenemos aquí en este libro, ¿no? Y a mí lo que se me ocurrió fue pues, preguntarles directamente. Primero les respeté exactamente su estructura, es decir, cuando llegué les pedí permiso a la asamblea, me presenté como profesora de universidad y investigadora y les pedí permiso pues, para estar con ellos y que me contaran por qué estaban allí. Y les emocionó, recuerdo siempre sus manos y dándome el permiso de estar allí y ganarme mi confianza, porque claro, allí nadie se conocía en un momento a nadie, eso surgió de la nada. Mucha gente se conoció, se hizo amiga, se colaboró y ha hecho otro tipo de cuestiones a partir de ese momento, ¿no? Había muy poca gente, lo que detectamos en un principio es que había muy poca gente que fuera en grupo, fue muy poquito. El resto fue a las plazas por una sensación inicial de indignación. Nosotros lo hemos utilizado o utilizamos el tema de generación I precisamente por ese concepto. Es una generación de indignación, ¿no? de inconformismo, de internet, ¿no? Que también está ahí y nos pareció interesante el IN, ¿no? Porque siempre se le ha catalogado a los jóvenes como los nini, que no hacían nada, y en cambio fue una demostración de hay otro grupo de gente que quiere, que está trabajando y que está haciendo otra cosa. Entonces, bueno, me fui a las plazas, le pedí permiso, estuvimos trabajando, recuerdo también una de los cartones estos típicos que utilizaban, en el cual recuerdo todas las temáticas que yo les decía, venga, vamos a juntarnos en las plazoletas a hacer lo que nosotros llamamos grupo de debate, ¿no? Grupo de discusión. Y ellos pues pusieron todo un listado de preferencias de los temas que querían hacer. En aquel momento, imaginaros que eran las elecciones locales, en 4 o 5 días posteriores se volvían ilegales por estar en las plazas en aquel momento y había mucha tensión con la organización de las acampadas, con todo lo que allí había. Y en cambio tú estabas por allí haciendo otra cosa paralela, igual que otra gente estaba haciendo muchísimas más cosas, ¿no? Entonces ellos eligieron todo el listado de temas y empezamos por los primeros y luego recuerdo que fuimos como aquello siguió, es decir, hubo desobediencia civil en las plazas y no pasó nada en Salamanca, sí pasó en Barcelona, recordáis todo lo que fue la violencia contra las plazas en Barcelona, ¿no? Y eso lo que les hizo, y está aquí también puesto como tal, ellos no lo cuentan en todo el proceso, los unió más. En aquel momento casi las acampadas trabajaban localmente y lo que ocurrió fue que a partir de lo de Barcelona la unión en red por internet fue importantísimo. Todo el mundo intentó conectarse para ser un bloque y apoyar tanto a la gente de Barcelona como darse cuenta de si pasa algo en otro sitio tenemos que estar conectados, ¿no? Entonces todo esto fue como una especie, para mí fue un descubrimiento porque yo los dejé exactamente que fueran contándome y demás, pero tampoco sabíamos muy bien qué es lo que había allí. Hicimos una encuesta muy rápida también de las primeras 2 semanas, que salieron unos datos de estos tipos de encuestas, pero tampoco teníamos tiempo de organizar una buena encuesta de estas típicas que se pueden organizar, pero hicimos un trabajo ahí rápido, bien, con determinada gente y salieron unos resultados que ahora consideramos bastante interesantes, casi 3 años y pico más tarde, ¿no? Y demás. Y bueno, pues fue toda una colaboración continua, para mí fue toda una demostración de esa gente joven que se supone que no había, que no estaban tan implicados en la sociedad, pero que sí que necesitaban, estaban buscando un hueco. Creo, bueno, aquí lo ponemos como fórmula, es decir, Luis, que es mi compañero, hace toda la primera parte del libro, un análisis de los antiguos movimientos desde mayo del 68 a todo el movimiento antiglobalización y todo este tipo de movimientos, qué características tienen en común o no con el 15M, queríamos ver qué diferencia había. Floirán lo que incorporó es el espacio de internet tan importante, todo lo que es el ciberespacio actualmente y todo, incluso el movimiento hacker. Entonces hablaba mucho de Anonymous, que nadie sabía que era Anonymous, ¿no? La careta clásica forma parte de esa imagen que se asocia al 15M, ¿no?
típica, ¿no? Que aparece, ¿no? Uno de los chicos con su careta, ¿no? Y demás. Pues forma parte, pero nadie conocíamos bien qué es el mundo hacker, ¿no? Y estas cosas. Froilán hace un trabajo bastante interesante en esa línea y lo que quisimos en el libro es que yo introdujera todos esos conceptos, pero con las palabras mismas de la gente que estuvo allí. Y eso hicimos. Nos conocimos también a través de los 3 compañeros, a través de una chica también de allí del 15M, que pues esto, va comentando que hay una profesora que está haciendo un estudio y demás, y pues surgen intereses, surgen esas sinergias que creó el 15M, que creo que es interesante porque luego han creado muchas más sinergias que nadie asocia con el 15M, pero que sí que están ahí. Son inercias que vienen mucho desde aquel momento, ¿no? Entonces nos conocimos por teléfono, hemos trabajado por red, con Luis y con Froilán mucho por red. Nos conocimos una vez que ya estaba el libro editado, la primera presentación fue en Santander, precisamente en su espacio, y fue muy interesante esa colaboración, lo cual es una prueba más de cómo están trabajando actualmente, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Nos conocemos, interactuamos, pero necesitamos las dos facetas, internet y lo que es vernos, porque yo digo que la gente necesita irse a las plazas por dejar de estar fuera de las redes, de lo que es el ordenador. Necesitamos ese contacto físico, ¿no? Que es, yo creo, la base de una buena participación, una buena democracia, otro tipo de fórmulas, ¿no? Y de hecho uno de los grandes debates que ellos tuvieron en la acampada fue cuando tuvieron que dejar de acampar. Fue su gran debate, ¿nos vamos? ¿Qué va a ocurrir, no? Y de hecho ahora estamos en un momento bastante interesante de análisis de qué ha ocurrido, ¿no? Estaba comentando Antonio antes de empezar cómo ahora están surgiendo pues otros partidos políticos, otras fórmulas, y que son muy interesantes seguirlas, ¿no? De ver quién está ahí, quién viene de esos momentos y quién queda y quién se ha ido, ¿no? Desde aquel momento. Pero yo lo que siempre digo es que para mí el 15M, hay detractores, no detractores del movimiento, fue como una escuela en la calle de participación real. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de reflexionar mucho. Yo que vengo del área de la educación, escuché debates que ojalá hubieran estado en el aula. No se hablaba eso en la aula de la universidad. Se lo comentaba a mis propios compañeros cuando volvía cada vez que estaba con ellos, porque yo daba clase y luego me iba desde el mediodía hasta la madrugada con ellos. Y los debates fueron no solo interesantes, sino que estaban dando precisamente donde mucha gente estamos trabajando durante mucho tiempo de cosas que están fallando, que están ahí. Y pusieron encima de la mesa pues desde la corrupción política y demás, a otro tipo de temas que antes a la gente le costaba mucho hablar y que ahora es mucho más fácil estar en cualquier debate y poderlo plantear. Y entonces, bueno, pues fue todo eso una experiencia. Yo siempre le agradezco, no sé nunca cómo agradecer la experiencia al estar con toda la gente que estuvo allí. Y lo que siempre hago es lo que le propuse a Antonio, traer este vídeo. Es decir, nosotros utilizamos en el libro pues fotos que tenía Luis, que tenía Froilán, que tenía yo, algún colaborador también de Luis, pero parte también son de ese Herrero, que es una chica que estuvo allí en la acampada, que para mí es Tamara, y Tamara pues llegó a la acampada, en aquel momento es uno de los grandes, yo pongo como ejemplos de joven que pues estaba iniciándose, yo creo que en todo, en su entrevista recuerdo que me comentaba que nunca había participado en ninguna asociación, movimiento, hasta que llegó al 15M, y a partir de ese momento se dio cuenta de muchas limitaciones que había en lo que llamábamos nuestras propias democracias, ¿no? Y ella estaba haciendo un módulo de fotografía y lo que hizo fue desarrollar todo ese potencial. Actualmente anda por Latinoamérica y haciendo todo tipo de información para distintos medios y yo creo que para ella misma y para todo lo que hace, hizo un giro totalmente en su trayectoria. Y siempre me ofreció esto para cualquier, me ofreció fotos para el libro y me ofreció siempre para cualquier presentación, esto que os traigo aquí, que yo lo acompaño siempre con las voces de ellos y de ellas mismas,
que es un resumen de muchas de las cosas que plantearon. Entonces me gusta siempre utilizarlo. No solo hay fotos de Salamanca, sino hay de los sitios donde ella pudo estar. Estuvo en Ibiza, estuvo en varios sitios y los volcó, pero para mí la mayoría de las fotos son gente que a vosotros puede parecer pues parte de ese movimiento, pero para mí tienen nombre, apellidos, sé su historia, sé dónde están ahora, o más o menos lo sigues buscando y sigues viendo su trayectoria, y en muchos casos siguen implicados, trabajando y siguen buscando otras formas nuevas, ¿no?, de hacer lo que ellos llaman democracia. Entonces, bueno, pues os voy a... Tamara lo tituló Del corazón a los asuntos. Fue una de las presentaciones, de las primeras que hicimos allí en Salamanca, de vuelta de todo lo que habíamos trabajado, y me pareció muy bonito, ¿no?, esa mezcla, que fue una mezcla entre Tamara, entre también algún poeta de allí de Salmantino y demás, y que explica muy bien cómo la gente necesita ir desde lo más personal a trabajar realmente lo que nos rodea, ¿no?, que creo que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a ponerlo. Sí. Yo creo que esto es una cosa súper grande, que tanta gente esté con lo mismo. Es que no nos ha unido una ideología, nos ha unido un sentimiento. La indignación de lo que estaba pasando, que se están aprovechando de nosotros tal cual, a todos los niveles. Educación, salud, trabajo, dinero. Y en ese sentimiento que nos ha unido es por lo que es tan poderoso este movimiento. El ver cómo en todo el mundo se está respondiendo y se apoya en esto, nos debería hacer pensar. Y es que es un movimiento tan extendido que la verdad, esto tiene que llegar a algo. Es una revolución con las letras gordas. Para nosotros, una de las metas que teníamos el 15M era que la gente volviese a hablar de política. Y eso es algo que hemos conseguido, completa y absolutamente. Yo no había sentido así satisfacción antes. He ido a manifestaciones porque tienes que hacer bulto casi. Muchas veces porque luchas por una causa y estás haciendo ese bulto, pero no sientes ni pasión ni nada. Y yo esa pasión no la sentía desde la guerra de Irak, que sentí una pasión impresionante. Y no he vuelto a vivirlo hasta el 15M, que volví a gritar. Yo soy una persona tímida, que no grita ni nada. Y ese día grité muchísimo. Llegué a casa feliz, pero con una felicidad inmensa. Es lo que dice José Luis San Pedro. Es que desde el momento en el que a ellos no le alcanza la crisis y los problemas de la ciudadanía, a ellos les da igual pasar por el aro. Es que ellos no son pobres. Ellos tienen dinero y sus hijos también lo tendrán. Cuando en el 15M se hablaba de aquello, que se sigue diciendo hoy, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros,
Lo que estábamos diciendo realmente es que no somos objeto de intercambio comercial. Por tanto, estamos directamente diciéndole a los morros que el capitalismo no lo aceptamos, que no queremos ese sistema de producción. Yo sé que esa coherencia, algunos, algo mejor, la exageramos. Algunos creemos que la tenemos. Otros a lo mejor lo verán menos claro. Pero sé que en el fondo late esa idea. Todavía no ha eclosionado. Todavía tenemos que dar más pasos en el camino ese. Pero es muy complicado, porque ahora hay miedo. Miedo en la calle. Ahora hay miedo a quedarse parado. Hay miedo a quedarse desahuciado. Y todo eso hace que la gente se eche para atrás. Pero pienso que ya hay gente que tenemos más conciencia de las cosas. A nivel democrático, nosotros no conocíamos históricamente lo que era una democracia. Somos democracias nuevas, si lo quieres llamar de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que entendíamos que la única democracia que había era esa. En nuestra historia propia y particular, la única democracia existente era votar cada 4 años. Si nunca he tenido una democracia, me la das y de repente veo que hace aguas, ese es el clic. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que tiene, que hay gente de ideas de un lado, de otro, de centro, radicales y no radicales. Hemos hablado, nos hemos entendido y estamos trabajando juntos. Y gente que habitualmente no se hubiera dirigido la palabra, le ves ayudándose, trabajando juntos. Para mí eso es lo que más me llega, lo mejor que hemos conseguido. No me espero que dentro de 3 meses esto haya acabado. Esto es un proceso de 4, 5 años, 6 años a lo mejor. Y siendo eso, muy rápidos. Iniciamos ya la marcha y salimos. Y ya empecé a ver cómo pasillos de gente se unían. Y luego, cuando llegamos otra vez a la Plaza Mayor, flipé. Yo acabé llorando, como casi todos, porque yo estaba muy exaltada en esos momentos por todo lo que se había vivido en la acampada. Había gente que sí que se conocía, pero veías a gente que no estaba tan implicada, pero que nos decía que no estábamos solos. Ver que había muchísima gente en la plaza, que podía tener muchos puntos en común, para mí fue muy impactante y muy emocionante sobre todo. Ahora tenemos un pequeño debate, todavía de evaluación que estamos haciendo, y aunque no se afronta totalmente, intentamos ser respetuosos entre todos. Intentamos no entrar en la idea de cada uno,
pero realmente hay un debate ideológico de fondo. Hay un debate si desde dentro o desde fuera. Y yo soy de los que defiendo que tenemos que tener la capacidad e inteligencia de poder actuar desde dentro y desde fuera del sistema. ¿Y eso qué significa? Pues saber por dónde va la raya y combatirla. Combatir esa raya para que cada día sea más grande. Y ese debate pienso que es el que tenemos y el que lo estamos ahora en ello. Que esto es una cosa que está en los corazones de las personas, que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hacer un cambio gigantesco en nuestro esquema, en nuestra forma de organizar el mundo. Y que ese cambio va a ir por la no violencia, y va a ir por la comunicación, y por compartir, y por respetar. Entonces, me parece que ha llegado la hora de no esperar que los políticos nos den resuelto lo que no resuelven. Que ha llegado la hora de no darles más rédito ni más tiempo y de que nosotros intentemos sumar a toda la población a resolver los problemas, ya del modo en que nos parece que deben de resolverse. Yo creo que tenemos muy mal el concepto de qué es una revolución y de qué no lo es. Esta ha empezado a la inversa. En vez de ser una revolución de acción, ha sido una revolución de pensamiento colectivo. Ese ha sido el boom. Yo creo que ahora el camino que hay que hacer es ese. El ver cómo podemos llegar a todo el mundo. Es lo que estamos pidiendo, lo que queremos, lo que buscamos en mi opinión. Porque son cosas tan lógicas, tan básicas, que no me entra en la cabeza que quién podría estar en contra si no se está beneficiando directamente. Teoría de la inteligencia múltiple. Es un concepto que por fin no te limita. Y resulta que allí, durante una semana, he sido capaz de encontrar todos los niveles. Llegar a la autorrealización, aguantar la noche entera, pudiendo compartirla con el resto de compañeros. De repente, parece que todo el mundo tiene, sabe y debe preocuparse. Me alegro muchísimo de haber recuperado la sociedad en la que creía que estaba viviendo, en la que quería vivir y en la que ahora estoy compartiendo. Creo que el 15M, al final, va a ser la cantera de los movimientos sociales más cañera que hay ahora mismo en el Estado español. Porque va a ser gente dentro del 15M que ya no va a querer reducir su discurso. No van a querer, no lo van a asimilar. El 15M para mí ha aportado alternativas. Creo que ha aportado alternativas que a lo mejor ya las había, pero eran menos visibles. También ha hecho una fuerza de trabajo entre las distintas alternativas que había y ha creado una red que ahora mismo es bastante potente. Todos nos nutrimos de todos. Todos nos apoyamos en todos. Para mí, eso es lo más importante. Ya estamos metiéndonos en partes de autoorganización, en partes de autogestión, en partes ya de verdadera resistencia organizada, para dar solución a problemas que tenemos.
Lo positivo, yo creo, es un poco la apertura de mente de mucha gente. De gente que sabía que existían estas cosas, pero pasaban. Por mucho que haga, no voy a cambiar nada. No encuentro mi sitio para estar. No te dabas cuenta de que una cosa lleva a la otra, de que todo está interrelacionado. Yo creo que es una concepción de democracia diferente, una democracia más participativa en la que el pueblo somos los que tenemos la palabra. Es un cambio de concepto, una forma de unir a la gente desde abajo, para hablar, para pensar, juntos más allá de un movimiento político de protesta. Juntarse para intentar construir algo alternativo a lo que pasa actualmente. Que la gente piense y que la gente haga. Espero que haya gustado. Cuando estaba viendo las fotos me estaba acordando que habéis visto que no solo hay en plazas, hubo todo un proceso que también está en el libro posterior y que en el estudio que realicé inicialmente, que fui solo para el primer periodo, luego ya me enganché, hice una recogida de información 6 meses más tarde y un año más tarde. Quería ver dónde estaba la gente, quería ver qué había surgido, hacer un pequeño proceso. Hubo muchas cosas después, hubo esa gente que habéis visto marchando, fueron las marchas iniciales que luego han surgido después otras, ¿no? Pero después también han surgido las mareas, han surgido otro tipo de cuestiones, otro tipo de movilizaciones que vienen muy derivadas de ese 15M. Entonces, justo el año pasado nos reunimos la gente que habíamos trabajado el tema un poco por nuestra cuenta, sociólogos que nos habíamos juntado en un congreso y teníamos algunos datos, que ya está incluso tesis, tenemos una chica que ha hecho una tesis en Sevilla muy interesante y demás sobre el tema, pero que había muy pocos datos en aquel momento y entonces queríamos unificar toda esa información. Sigue siendo temas que están ahí, que estamos en proceso y que tendremos que verlo dentro de unos años mirando hacia atrás, pero que sí que es verdad que fue los primeros pasos, entendemos, de esa conciencia que dicen ellos, de no la revolución clásica de llegar y algo así como que matamos a todo el mundo y ahí corren cabezas, ¿no? Como ocurrió en Francia, en la Revolución Francesa, sino que es un proceso, desde mi punto de vista, que nos dedicamos a la educación, a la participación, a otros procesos más lentos, de otra manera, de cambio de mentalidad, de cambio de esto tiene que haber otra fórmula, tenemos que hacerlo de otra manera, tenemos que dar ejemplo de otra, y no tenemos referentes, porque la mayoría son violentos, más que no violentos, y entonces empezaron a sacar no violentos, que también los hay, pero que culturalmente no nos tenemos tan ahí. Hay grandes ejemplos de desobediencia civil muy interesantes que han hecho procesos muy bonitos en muchas partes, pero que luego no se toman como referentes, ¿no? Y siempre se piensa pues, que va a haber algo así como una revolución sangrienta, ¿no? Y demás. Pero en las calles hubo mucho ese debate, ¿no? De tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que hablar. Y viniendo de la participación, para mí eso me sonaba magia, porque decía, estos chicos tienen una sabiduría innata que, como he dicho yo, por ejemplo, en la aula nos faltaba incluso a los propios docentes, ¿no? Y demás. Entonces se plantearon muchos temas, surgieron muchas cosas, algunas de las imágenes que habéis visto de estos chicos que están con la piel así como levantada eran performance, utilizan mucho los teatros, la forma de denuncia lúdica, medio efectiva, medio... Y estaban ahí de denuncia continua de la banca, de procesos que luego hemos visto en todos estos también últimos años, como la gente también se ha ido indignando más. Y luego nosotros lo llamamos generación INI, trabajamos mucho con jóvenes y tener en cuenta que en el caso también concreto de Salamanca, que hay mucha población estudiantil, pues era muy normal también gente joven, pero habéis visto también mucha gente de otras edades. Había como, nosotros detectamos como un 15, un 20% de población que apoyaba este movimiento. Apoyar no solo decimos que estaba por allí, sino que estaba allí continuamente, incluso acampados
o participando mucho tiempo al día, ¿no? Y bueno, no era lo más normal, pero sí que estuvo. Y eso yo entiendo que derivó, y eso es una apreciación mía, en eso no tengo estudios, pero sí que lo hemos visto, en otro tipo de fórmulas posteriores, más mareas, otro tipo de fórmulas que seguían con el tema de protesta y sobre todo de denuncia de la situación de crisis generalizada, que no solo ocurre en España. También hablamos en el libro de ese inconformismo internacional, porque bueno, lo del 15M en Wall Street fue también una especie de referente para estos chicos, ¿no? En Nueva York nos están imitando los carteles, la forma de actuar y demás, pero es que ellos también imitaron a la primavera árabe, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones están ahí. Hay también estudios en los Balcanes y demás de cómo la gente pacíficamente intenta ubicarse en espacios donde poder hablar, donde poder desfogar y donde poder reflexionar sobre mejores formas de vivir y de convivir. Entonces, pues como experiencia, vuelvo a decir que fue todo ahora digo con acierto, en aquel momento casi que no dormía y demás, pero sí que fue totalmente un acierto el ponerme a disposición de ellos, ¿no? Fueron también pocos sociólogos los que abandonaban su aula para estar claro, del meollo. Es que además nosotros lo planteábamos, Antonio, yo lo planteaba a mis propios compañeros, de hecho incluso nosotros tuvimos nuestros propios dilemas, ¿no? De hecho yo trabajé con 2 compañeros en la universidad, con uno de ellos sí llegué a un acuerdo, pero con el otro no llegué luego a un acuerdo y por eso no publiqué el libro directamente en la universidad con ellos, porque pero no es un problema solo de esa persona, ¿eh? Mi reflexión después es que la universidad no enseña eso, y yo lo planteo ahora mucho, es decir, como técnicos, científicos, tenemos que estar fuera de la realidad social. Somos sociólogos, somos científicos, no nos podemos contaminar de lo que la gente nos dice. Y porque no influencia, es subjetivo, por supuesto que es subjetivo. He dicho que yo puedo ver las caras de la gente que me hablaba, pero nosotros tenemos nuestros propios sistemas, todo esto pasa a un ordenador, se puede focalizar la información, se puede trabajar esa información y si es necesario llevársela a otra gente para que la pueda analizar ella, ¿no? Pero tenemos que aprender sistemas nuevos en los que sí tenemos que estar implicados. Yo sí creo, yo soy de una rama de las ciencias donde creemos en los IAP, investigación, acción participativa, en el cual nos vamos a los sitios, trabajamos con la gente, hay un feedback, es decir, ellos nos enseñan a nosotros, yo aprendí muchísimo, muchísimo, y de ahí nosotros podemos devolver a ellos, somos uno más, es decir, los científicos, los profesores, los técnicos, los ciudadanos, todos tenemos un rol, un papel, pero en ese juego, pues, y ahí está ya la profesionalidad, llega un momento en el cual, pues si tú quieres hacer una cosa, tienes que saber dónde estamos, ¿no? Es decir, en aquel momento daros cuenta que yo me tuve que retirar del inicio del estudio con mis compañeros porque se intentó utilizar hasta políticamente, es decir, la siguiente elección en noviembre todo el mundo quería tener un libro del 15M, cualquier político le venía muy bien tener un libro sobre el 15M y yo, uno de los compromisos con la asamblea ellos decían entre sus lemas ni PP ni PSOE. Luego ellos pues han evolucionado a otra cosa, pero en aquel momento no querían saber nada de lo que eran los grandes partidos políticos. Si tú haces un estudio y te lo subvenciona luego un partido político, éticamente, ¿dónde estamos ahí posicionados, ¿no? Pues eso creó un debate interno impresionante, cosa que yo no entendía, porque era como... ya no era mi palabra dada a aquella asamblea, sino la profesionalidad también nuestra, porque decir que no estamos influenciados cuando realmente se utiliza determinado tipo en otro tipo de... Pues mira, hay que trabajarlo de otra manera. Yo ahí le agradezco siempre a la Comisión Legal del 15M que apoyó directamente a que esos datos fueran exclusivamente de ellos, que se pudiera gestionar y que no lo llevaran ninguna otra institución para sus propios intereses y luego, bueno, pues volvió otra vez a ser generales y cuando me encontré a Luis y Floirán volvimos a ver que había un trabajo común más en la línea de trabajo
no aportar a la gente, hay que aportar a la gente. Yo siempre pensé cuando empecé esto, y por lo menos tengo la tranquilidad de que esto se devolvió, que yo fui con esa intención, es decir, no tanto de participar como asamblea, sino como estudio que quedara para ver qué estaba pasando. Nadie en aquel momento sabíamos lo que iba a pasar, ¿eh? También es verdad. Yo pensé que iba a ser un estudio puntual de una semana, y esto se alargó un año más el año de escribir el libro, es decir, que no fue nada de lo que yo tenía pensado, ni lo que tampoco tú puedes imaginarte, ¿no? En aquel momento. Pero sí que se creó ese debate interno, ¿no? Educativo. Yo les planteaba a mis compañeros no os planteéis que si la gente está en la calle es porque necesita algo que la universidad no les damos. Es decir, aquí trabajamos mucho la ciencia, pero allí hubo debates de derecho, de constitución, y algunos de mis compañeros sí que fueron a las asambleas, sí que participaron, sí que luego fueron como técnicos a explicar información que es que demandaban. Yo recuerdo una de las entrevistas, que le agradezco mucho a este compañero y demás de la asamblea, que fue a los 6 meses o al año, ¿no? Y recuerdo estar hablando con él y me dijo: os agradezco mucho a la gente que erais más mayor, lo cual no sé si agradecérselo o no, pero fue así, más mayor, que nos quedáramos en las asambleas, que nos quedáramos con ellos, que les aportáramos otro tipo de conocimiento o de debate, porque nosotros también traíamos nuestras propias fórmulas, igual no tan acertadas, ¿no? Y entonces pues era bueno el debate, ver por qué ellos habían llegado allí. Ellos hablaban también de que no habían tenido transición, ellos no habían hablado nunca del proceso de transición democrática en España, se lo habíamos dado. En mi caso casi yo estaba ahí entre medias también, ¿no? Y demás, pero la entendía mucho más a ellos, que eran como 10, yo les llevaba como 10 o 15 años de diferencia, que claro, me imaginaba lo que ellos encontraron, donde ya las nuevas tecnologías casi estaban ahí, cuando ya teníamos muchas cosas ganadas en asociacionismo, en integración y demás, que eso no estaba, que no estaba a lo mejor para mí o para otra generación, ¿no? Pero no tuvieron, se lo encontraron todo hecho y era así, era todo perfecto, le dimos una democracia toda perfecta, o nos dieron una democracia toda perfecta, y de buena primera pues empiezan a ver que no es tan perfecta y que no pueden hablarla. El problema es que no podían hablarla, su mayor problema en las plazas es no entiendo. Yo recuerdo también otra chica que comentaba, hubo un debate muy fuerte sobre los grandes medios de comunicación y sobre lo que eran las democracias, y decía: cuando más llegaron a la plaza, pues se les dijo, bueno, lo típico, ¿no? Que eran perroflautas, incluso se les atacó de que eran miembros de ETA o eran etarras o cosas así, y salieron los medios. Imaginaros el miedo de muchos de los padres de saber que sus hijos estaban en las plazas, entonces llamaban, ¿no? Y decía esta chica en el debate: claro, mi madre me llama, me dice que ha salido esto en los medios de comunicación, y yo lo que digo, si los medios de comunicación dicen que somos etarras, y yo sé que no somos etarras, ¿en qué más me han mentido? Y esa reflexión a mí me dejó totalmente impactada, porque recuerdo que yo buscaba, demandaba esas reflexiones en las mismas aulas, haciendo mis técnicas participativas en muchos de los casos, y nunca llegaban a reflexionar sobre todo es criticable, sobre todo mejorable. Todo es mejorable y no por eso tiene por qué ser ni malo ni hay que destruirlo, sino simplemente mejorarlo. Pero esta chica sí que se lo empezó a plantear y empezaron a buscar información por otro sitio, y empezaron a informarse de gente que les podía dar charla específica y demás. Todo eso fue una ola. Y creo que toda esa gente que sí que estuvo allí, que vivió eso está ahí. Es decir, eso no puede haberse desaparecido. De hecho, lo sigo viendo que siguen haciendo cosas. En Salamanca se generaron estructuras diferentes luego, que pueden incluso ahora rechazar, no están tan cerca del 15M o renegar de su pasado y demás, porque se considera hasta demasiado light, ¿no? Demasiado sencillo, ¿no? Y ellos quieren algo más, pero es porque han aprendido a que se puede hacer más, se puede hacer cosas más interesantes o para ellos más interesantes, y se han generado estructuras. Uno de los centros
que tienen, allí no hay tampoco centro de la juventud y demás, y tienen su propio centro autogestionado y demás en Villafría, que llevan ya 2 años trabajando con cosas para niños, con cosas para jóvenes, con charlas, con Ecored, con cosas de ecología, y están ahí, están funcionando, y la parte originaria surgió de ahí. Igual ya ni se acuerdan los que están nuevos, o igual ya no quieren ni acordarse, pero realmente está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas son necesarias. Creo que tenemos que hacer memoria histórica siempre de esto y de muchas cosas más que tenemos. Y la idea del libro era un poco eso. Lo nuestro era descriptivo, no quisimos entrar en valoraciones, era toda una descripción completa y demás, con la parte de sus voces finales. Y la idea es que quedara algo y demás. En nuestro caso, un estudio yo le llamo siempre de caso, pero siempre comento que en este estudio ellos fueron el 4 de junio, fueron todas las acampadas que quisieron, la primera vez a Madrid, a la Puerta del Sol, a acampar. Y una de las partes que están en el libro es que hicimos allí un grupo de debate de 15 acampadas diferentes, porque mi obsesión en aquel momento era, esto es lo que está pasando en Salamanca, pero yo estoy aquí en un microcosmos, no sé qué está ocurriendo, veía las noticias, pero casi no sabía qué está ocurriendo en Madrid, no sé qué, a lo mejor hay diferencias. Y vimos que había cosas que compartían y cosas que eran muy, muy locales, cosas que crearon sus propias dinámicas, sus propias sinergias también. Y eso también es muy interesante, saber qué ocurrió en todos los sitios, y sí que ya hay cada vez más datos, ¿eh? Lo que pasa es que lo que no hay son estudios tan desde el primer momento. El nuestro fue la gente hablando desde el día 19 de mayo, ¿vale? El caso de Salamanca, y los otros estudios han sido recogidos a posteriori. Son gente que pasó por las asambleas y que se les hizo entrevistas un mes más tarde, 2 meses más tarde, cuando ya más o menos todo el mundo sabía lo que era. Nosotros tenemos las conversaciones iniciales de ¿por qué estás aquí? Y era toda una euforia solo de energía, de corazón, de querer hacer algo pero no saber qué hacer, de organizar la acampada y no saber qué se iba a organizar, de ver la evolución y eso no sabíamos luego en lo que iba a derivar. Ahora, con el tiempo vuelves para atrás y puedes organizar esas conversaciones, pero en aquel momento era todo recogido. A ver, tú parece que estás haciendo algo, vente para acá que te voy a hacer una entrevista, tú estás haciendo, o parece que, y demás, y luego los grupos de debate que se hicieron, ¿no? Entonces, todo eso luego fue tomando forma, pero no la había inicialmente. Y eso también es la magia, ¿no? de todo esto, ¿no? De cómo yo te explicaba, pues he venido por un mensaje o he venido por una cosa y luego en su vida significa otra cosa, ¿no? Y para el resto también. Así que, pues no sé, si queréis preguntarme algo, de algo que queráis saber o algo, yo encantada. No sé, como organización 15M se fundó algún tipo de... más tarde, alguna... Aparte del 15M, sí. Nosotros lo que hemos estudiado después, la gente que hemos estado con este tema, el 15M como tal ha ido perdiendo fuerza, en algunos sitios se ha perdido totalmente, en otros sigue existiendo, ¿no? Pero ellos cuando pasaron justo desaparecieron la acampada, pasaron a los barrios en muchos sitios y en muchos sitios pasaron a otro tipo de estructura. Lo que se generaron fue, o lo que yo he visto es que mucha gente del 15M se fue a otros tipos de... Yo ahora tengo mucho interés en ver la evolución 4 años más tarde, sobre todo con los procesos políticos. Yo cuando he vuelto, justo ahora he vuelto hace unas 2 semanas o así, o 3 a Salamanca, y he seguido el proceso no de Podemos, que es una estructura específica de partido político, sino el proceso de Ganemos, que para mí se parece mucho más al proceso de 15M, donde confluyen diferentes formas de pensar y tienen que llegar a acuerdos. Y entonces es mucho más debate, no es alguien que tiene una fórmula y la gente se acopla ahí, sino que tienen que llegar. Entonces he estado mirando las dos, me parecen las dos muy interesantes, pero me he encontrado mucha más gente del 15M en Ganemos que en Podemos. Más asamblearios. Bueno, son los dos asamblearios. Yo tengo un debate con ellos. Las asambleas para mí no son los procesos más
democráticos existentes. Hay mucha gente que es muy tímida, en una asamblea no te va a decir nada, entonces se pierde ese potencial. Cada vez se está trabajando más fórmulas de trabajar que alimenten mejor a las asambleas. La asamblea es el órgano general, pero se trabaja en grupos de trabajo, se trabaja de otra manera incluso dentro de la asamblea y en los grupos de trabajo, y esto está generando otras fórmulas más fáciles de que todo el mundo se sienta implicado. Pero estamos también en proceso de aprendizaje, cambio. De hecho, yo cuando fui de observadora y me pidieron rápidamente hacer una experiencia de a ver cómo podría ser, ¿no? Porque yo fui a la universidad a dar precisamente técnicas participativas. Entonces fue como, ¿vienes a hacer esto? Pues mucha gente no me conocía porque yo ya me fui de ahí hace 2 años. Y entonces es como, ¿y nos puedes ayudar? Pues venga, sí, voy a estar una semana, decirme qué podemos hacer. Hicimos un experimento donde fueron hasta mis propios alumnos a ver el experimento y ellos mismos trabajaron el proceso. Pero yo creo que estamos en formación, que es que necesitamos aplicar esas fórmulas a nuevos estilos. Yo lo he planteado en clase, en educación, se plantea hacerlo en otro, lo comentábamos, hasta ya lo están utilizando las empresas, nuevas fórmulas de hacer participación e implicación de la gente. La gente no necesitamos escuchar, es básico. Y colaborar. Y esas sinergias crean otro tipo de formas, es decir, no solo sumar, es que se multiplica. Cuando tú y yo hablamos, te aseguro que lo que yo crea está bien, lo que tú creas está bien. Lo podemos unir o lo podemos multiplicar, que es vamos a ponerlo en común y vamos a hacer otra cosa todavía mejor de la que tú y yo teníamos pensado. Y salen cosas muy interesantes. Yo creo que tanto estos chicos como la gente que estuvimos más mayor se crearon cosas muy interesantes, multiplicadoras, y ahora están generando eso. De nuevas estructuras, como me preguntabas, pues surgieron mareas, han surgido las marchas de marzo, ¿no? Han sido el 22 de marzo de este año, han sido también muy interesantes. Yo también fui a las marchas para ver qué tipo de gente estaba yendo y por comparar. Yo ahí no he cogido datos, pero sí he observado y ves qué grupos se meten, cómo funciona, y al final es lo mismo. La gente necesita espacios para hablar. En el momento en que surge algo nuevo y no hay esos espacios, la gente no se siente a gusto y las abandona. Entonces, bueno, pues estos procesos son largos. Yo también le explicaba a ellos, y eso ha ocurrido siempre, Luis lo pone muy bien en su parte, los movimientos sociales suben y luego bajan, esto es parte del proceso. Lo interesante es que esos movimientos producen nuevas formas de pensar, de consolidar y demás, y eso sí genera otras fórmulas. Del mayo 68 surgieron cosas, digan lo que digan, surgieron cosas, y de aquí están surgiendo otro tipo de cosas. Yo creo que lo que nos interesa... Demasiado pronto todavía. Claro, es que yo cuando hicimos este libro yo lo veía demasiado pronto. Le decía a Antonio cuando esto, es que en menos de... Estos fueron los datos en el 2011. Yo terminé de recogerlo en el 2012 y en el 2013 ya estaba esto editado. Es decir, esto es como... Y estamos hablando que hicimos más de 300 y pico encuestas, pero se hicieron 60 y tantos entrevistas, grupos de debate y demás, que eso transcribirlo, analizarlo y verlo es ingentes miles de páginas, que yo encima me tocaba una parte pequeñita y tenía que resumirla en 100, ¿no? Es decir, no llegaba. Entonces es como, toda esa información está ahí, y yo siempre he dicho que tiene que pasar el tiempo para ahora. De hecho, justo cuando me dijo Antonio de venir y demás, volví a ver las fotos, volví a leer un poco todo y demás, y ahora yo lo veo de diferente manera que hace un año. Y dentro de un año estoy convencida que lo veré de diferente manera, porque creo que el año que viene va a ser un proceso. Yo recuerdo que justo el año pasado, cuando se hacía el aniversario, lo típico, cuando llegue mayo volverán otra vez a llamar y a preguntar qué pasa con el 15M 4 años más tarde, ¿no? Y además me acuerdo que los periódicos me decían, 15M ha desaparecido, y yo le decía, no, yo lo sigo viendo en otra estructura. La gente ha saltado, pivotado, ha ido a otros sitios, ¿vale? Y está trabajando de otra manera. Y mucha más gente se ha unido, de otra manera, pero se ha unido. De otra fórmula, ya no es tan masivo, no se ve tanto, pero está ahí, ¿vale? Y me dijeron, es que eres muy optimista, y le dije, no. Y justo a los años
vamos, salen las elecciones y surge Podemos. Yo automáticamente, si tú haces un seguimiento de Pablo Iglesias hacia atrás, yo a Pablo Iglesias lo estaba siguiendo directamente con esto, porque pertenecía a esas asambleas, tenía una radio, La Tuerca, que era lo que estaba trabajando él mismo en la universidad, él era profesor igual que yo y demás, y lo estaba trabajando y había que seguirlo, ¿vale? Había que ver por dónde iba. Y justo después da con una fórmula, Podemos. Bueno, pues eso ha enraizado a la gente como podía haber enraizado otra de las miles y cientos de cosas que surgieron también, que hemos visto muchísimas fórmulas, pero no acuaja a la gente, ¿vale? ¿Surge Podemos? Me parece interesante verlo, ¿vale? Pero también surgió Ganemos, que Ganemos viene, y yo lo asocio siempre a Ada Colau, ¿no? Ada Colau es un ejemplo impresionante de la paz, del tema de la vivienda, que es uno de los grandes pilares del 15M, el tema de la vivienda. Han sido unos grandes defensores la paz y luego el 15M de defensa de los desahucios y de todo el problema que se ha originado a través de la banca y todo y demás. Y ella ahora, que nunca pensaría en aquel momento que se iba a involucrar en algo político, está trabajando por el tema local, por un tema de mejora y demás, porque entiendo que es la única fórmula que ahora puede utilizar y seguir. Y hay mucha gente que está imitando Ganemos, o Guayén, como ellos dicen en Barcelona, pero en otros sitios. Ganemos en otros sitios del país no tiene nada que ver con Guayén de esto, pero también está creando sus propias fórmulas. Y yo lo último que pienso es, ¿y qué pasará si Ganemos surge en algunas localidades de España también, y luego Podemos surge como alternativa más política? ¿Qué va a pasar ahí? Porque Podemos no es Ganemos. A mí me parece, como socióloga y politóloga de fondo, porque yo estudié también ciencias políticas de fondo, un análisis social bastante interesante y que sobre todo lo que da debate. Que a mí, nosotros lo que trabajamos es participación, es debate, y yo lo que siempre hemos intentado es que la gente sea crítica, que trabaje, que funcione, que piense por sí misma y luego elija. Entonces, pues a mí me parece uno de los procesos, bueno, claro, también me ha tocado esta época, ¿no? Supongo que si vivieras en otra época y demás, pero hace nada volví a recordar un poco el tema y dije, ay, por lo menos he vivido, porque sí que llegué a pensar en determinada época de mi vida que todo iba a ser muy así, muy lineal, ¿no? Muy lineal, y que la gente, yo no la veía reaccionar por nada, cuando yo veía cosas que a mí me indignaban personalmente y que lo trabajabas desde otro punto de vista, pero la gente no se daba cuenta, ¿no? Y demás, y esto fue un revulsivo. A mí me pareció que fue una lección, para mucha gente y para muchos adultos, por parte de los jóvenes, de pensamiento. Estamos ante una generación increíblemente formada que tristemente se está yendo fuera, los datos son aplastantes, en la conclusión final lo comentábamos, ¿no? Que justo cuando entregábamos este libro salían los últimos datos de la Unión Europea, que ya estábamos por el 50% del paro, ¿no? Casi en España, ¿no? Y demás. Es que eso no se puede permitir hoy en día, es decir, todo ese potencial que se esté no utilizando, es decir, la gente se está yendo, se está perdiendo, y eso tiene su coste. Es decir, hemos hecho lo más difícil, crear esa generación, y ahora se está perdiendo. Entonces, claro, toda la lucha o todas las posibilidades está porque se queden, porque creen algo, porque tengan opciones, porque inventen cosas o porque haya algo, ¿no? Y ese es el reto, Hay mucha gente, estoy recordando, yo parte de la gente que está aquí y que está aquí, ahora mismo está fuera. Es decir, estoy recordando a 2 personas, una en Alemania, a Bea, que la adoro, y a gente que en Londres, Tamara, que está en Latinoamérica, es decir, mucha gente se fue fuera buscando más cosas, y va a volver porque tenemos que generar otra cosa. Entonces, bueno, pues todo eso está en evolución. Y quizás, como dice Antonio, dentro de 5 años podamos verlo desde otra perspectiva, ¿no? No lo sé, no sé lo que va a ocurrir, pero para mí, ahora mismo, justo en este momento, para mí lo más interesante es el proceso del año que viene. Es decir,
curiosidad, llámalo sociológica, politológica, de ver qué hay. Y como le comentaba también Antonio, es decir, yo tengo, cuando he ido ahora a Salamanca, pues casi que me entra el gusanillo de ahí, si tuviera tiempo y pudiera volver a Salamanca y ver qué gente de esta gente está ahora involucrada en el nuevo proceso. Para mí sería un regalo hacerlo. El problema es que esto políticamente no interesa, o no hay medios, o no hay nada, y esto todo surge de los riñones de cada uno. Y entonces a veces puedes y otras veces no. A mí esto pude porque estaba en la misma plaza, ¿no? Si te hubiera pillado en otro sitio igual no podías haberlo hecho, ¿no? Entonces es un poco pues, circunstancial y que se te enciende la bombilla, ¿no? Pero podía haber pasado de largo, como otras tontas. Es decir, no sé, estoy acordando entonces yo no tenía la preparación, ¿no? Pero de las mareas cuando el Prestige, y que también hubo una avalancha de gente que allí y demás, y que para mí en temas medioambientales fue también un hito en España, y que, ojo, mucha gente de la que también hubo en 15M te comenta que sus primeros inicios fueron al Prestige, es decir, se indignaron ya directamente con lo que pasó con el Prestige, por ejemplo. Hay un documental muy interesante que yo he utilizado, una película de un chico que hizo una recogida de información, algo parecido a esto, pero en vídeo, y está muy bien, y él comenta en su orígenes que su primer chip fue con el Prestige. Entonces yo creo que cada cosa produce ese germen, y ese germen hace que crezca más. Entonces es muy normal que luego, cuando surgió el 15M, no tuviera ningún problema de saltar al 15M. Pero es que si ahora surge otra cosa, esta gente estoy segura que irá a otro tipo de cuestiones. Y eso es lo interesante, que creemos gente que tenga capacidad de innovar, de crear y de construir. Y demás, en positivo, yo siempre en positivo. Así que, y esta gente para mí fue muy positiva. Y además no tenemos ningún referente negativo. Todo lo que habéis visto, que salen fotos que Tamara cogió de violencia policial, se ha sufrido a la inversa. Sí que es verdad que ha habido ya momentos ya de respuesta, ¿no? De respuesta, porque la gente se cansa de recibir palos, ¿eh? Es decir, yo recuerdo que también fui a lo que salió mucho en los medios, lo del 25S, lo de rodear Congreso, que salió tanto en los medios de comunicación, y en mi vida he corrido yo tanto. Es decir, yo no me podía creer que nos estuvieran lanzando esa masacre. Yo recuerdo el paseo, vamos, de todo allí, ver cómo salían de las lecheras, como dicen ellos, ¿no? Y demás, y ver cómo se iban a la gente y decir, no puedo creer que se esté yendo a la gente, si la gente está... Yo recuerdo estar cantando por allí y recuerdo haber llamado para tranquilizar en aquel momento hasta a mi familia, para que no se preocuparan y demás, y liarse justo después a ir a por la población. Y claro, cuando vives eso, realmente te cuesta mucho trabajo luego que te digan, y es verdad, no todas las Fuerzas Armadas son malas, pero hay gente que también se le va un poco la cabeza, y también tienen órdenes, cumplen órdenes. Y eso hace cuestionarse mucho, y estos chicos, las primeras veces que recibieron palos, les hacen cuestionarse mucho, ¿eh? Cuestionarse mucho en qué sistema está, cómo funciona y por qué le hacen eso, si no han hecho nada grave, solo tener una pancarta, ¿no?, delante, porque eso es lo máximo. Y claro, a mí también, como persona también, a veces pues también te indigna, ¿no?, que te venga alguien y que te esté empujando, como ha sido mi caso, desde una calle hasta el fondo, porque estaba hablando allí y no debería de estar allí. Y además decirte directamente, es que lo que necesitas es un máster de educación. Recuerdo uno que me decía, un máster de educación, y le decía yo que yo tengo un máster, y pensaba que le estaba que pensaba que le estaba vacilando, pero una especie como de, yo entiendo que hay tensión en ese momento, pero es que tú no sabes con quién estás trabajando, y ahí en ese momento la gente no somos humanos, unos porque nos enfadamos y otros porque te están dando, y claro, es la fuerza, la ley del más fuerte, y ahí cuando ellos llevan son más fuertes, ¿no? Y entonces también se habla aquí de esto, ¿no? Del tema
de cómo se cuestionan los chavales y la gente que vivimos esto, el tema de la violencia también institucional, ¿no? Y demás, que yo lo asocio mucho a lo que hablan utópicamente de los grises, ¿no? En la época de la transición, pero es que aquí ha habido gente que no sale tanto en los medios, pero que tiene sus multas, que tiene sus palos. Y yo he visto un chaval con 5 puntos en la cabeza y no me puedo creer que le hayan dado palo, porque por mucho que te contesten no es lo mismo para quedarte un palo, ¿sabes? Es decir, me cuesta trabajo entender esas cosas. Y entonces eso sí, que en determinados foros se habla, se debate y siempre desde el respeto y desde todo. Pero claro, si a mí me dan, pues yo no estoy muy segura qué me ocurriría si me dieran. No he llegado a eso, ¿no? Solo le respondía a aquel hombre que no hacía nada más que decirme que necesitaba una educación mejor, y yo le decía, pues si tengo un doctorado, ¿qué más puedo? Ya no hay más, ¿no? Y demás. Entonces no me lo podía explicar. Entonces la gente cuando está en esos límites se cuestiona mucho sus democracias, ¿no? Y tampoco sabe cómo enfrentarlas, ni tenemos herramientas. Por eso digo que los profesores de universidad, muchos de derecho, que se acercaron y explicaron cómo tenemos la Constitución, por dónde falla, por dónde no falla, cómo... Pues es verdad que luego surgió toda una corriente de asamblea constituyente, que casi no se ha escuchado, pero que ha planteado y ha puesto encima de la mesa de igual hay que plantearse la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque esto se hizo en un momento determinado, en una época determinada, que ayudó, pero que ahora estamos en otro momento determinado, y revisar no significa destrozar, es revisar, ¿vale? Revisar, actualizar y crear cosas más adaptadas. No tiene por qué haber ningún holocausto, que parece como que es que se habrá... La palabra radical a mí me da mucha rabia porque siempre se utiliza mucho, y radicalismo, ¿qué es radicalismo? Es decir, lo que os estoy contando de esas fuerzas de seguridad contra la población, o al contrario. Es decir, ¿qué es? Entonces, esos debates son duros porque todo el mundo tenemos gente que a lo mejor también tienen familiares que forman parte de las fuerzas de seguridad y nos entramos en contradicciones. Pues todo eso hay que analizarlo y crear democracias nuevas, ¿no? Hay un concepto nuevo que lo metimos también en el libro, que era democracia radical, que a mí me encantó, porque es como, vamos a utilizar esa palabra pero bien, y lo que hacen es unir democracia participativa, democracia incluso de internet, todas las democracias en una, la radical, la que de verdad va al fondo, a la raíz de las cosas. Y nos cuesta trabajo. Cuando escuchas la televisión, los debates y demás, la gente siempre está hablando de... es que son muy radicales o muy de los extremos. No sé. Yo creo que el debatir no es ser de extremos, es ver qué funciona, qué no, y lo que es una realidad es que la gente está en la calle, la gente está buscando opciones, la gente se está yendo. Los datos de nuestra situación de crisis es deprimente, total. Es decir, lo que nos dedicamos a datos, si te vas al paro malo, si te vas a los jóvenes malos, si te vas a la violencia ahora de género o el tema de la mujer, también estamos dando en valores hacia atrás, estamos retrocediendo en valores, en fórmulas, en todo. Y es como avanzamos tanto y ahora lo vamos a dejar escapar. Yo creo que no. Creo que hay otras formas y que debemos trabajar en ellas. Entonces, cualquier cosa que surja me parece interesante en esta línea. Ahora sí te voy a aplaudir, ¿eh? Porque vamos, ha sido una clase magistral. Gracias. Pues felicitaros a Luis y a Florian y a ti. Se lo diré. Se lo diré. ¿Vale? Y bueno, pues para toda la gente, pues el libro El descontento social y la generación Y, de la Editorial Popular, pues se puede básicamente por internet. Sí, hombre, en Linares, en la librería Entre Libros lo tienen, porque al ser yo de allí, pues lo llevan y demás, en la Casa del Libro y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya os dije que traiga un volumen, dejaremos uno en la biblioteca, ¿vale? Pues si lo queréis consultar y demás, y que la gente lo pueda... Este es muy sociológico, ¿vale? Es muy de estudio. Yo entiendo que no es un libro de divulgación. Me encantaría hacer un libro más ameno y más de la gente, más esto que hemos hecho. Pero esto era para que quedara patente estudio, es decir, quedara una descripción exacta de qué es lo que daba, ¿no?
y además la editorial nos lo puso en el apartado de sociología pura. Entonces en eso estábamos muy contentos, pero os dejaremos aquí un volumen y quien quiera consultarlo, verlo y demás, pues está ahí, es más pues para... Ya te digo, Luis hizo un trabajo fenomenal en temas de ver los movimientos desde mayo 68, pero es que con Froirá, yo no sabía nada de internet y aprendí con él muchísimo, ¿no? De los hackers y de todo lo que hay ahí alrededor, ¿no? Y nos hace ver que sabemos muy poco de muchas cosas, de lo que está pasando hoy actualmente. Así que nada. Bueno, pues como queremos más o menos vincularte con el pueblo, ¿vale? Y por agradecerte tu presencia, pues te queremos regalar este libro que es Así hablamos, así somos. Mira qué bien, va justo con esto. Que es un vocabulario y dichos marmolejeños. Hombre, para que sepas cuando decimos... esto es otro trabajo fuerte de conocimiento y demás, de fondo. Vale, entonces cuando Pues cualquier tipo de muchísimas expresión, porque se está en... Tenéis expresiones, esto está muy bien, A ver si tenemos alguno ahí en Linares cerca parecido. que es parecido, sí. Mira, Enjambrar, yo ni lo conozco. Bueno, Pues nada, muchísimas muchas gracias.